Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal. Hoy vamos a ver la explicación de todos los rangos y niveles de poder de Invencible temporada 1. Este video es una recopilación de todos los anteriores, así que espero que les guste y para este video vamos a intentar llegar a los 30 comentarios para seguir haciendo videos como estos. Así que comenten todo lo que puedan y los dejo con el video. Bye bye. Y antes de empezar el video recuerden usar el código SantiTG para cualquier compra en la tienda de Epic Games. Así que los dejo con el video. La serie empieza con unos policías hablando de sus vidas mientras patrullaban en la Casa Blanca, hasta que llegarían dos hombres azules que lo llaman Maurer Twins. Ambos deben estar en el rango de superhumano con alrededor de 850 unidades y todos los policías y militares no lograrían hacerle daño gracias a su gran resistencia. El nivel de poder de un policía con un gran entrenamiento estaría alrededor de las 5 unidades y con un buen armamento puede llegar hasta las 30. Después llegaría la Liga de la Justicia de este universo, que sus integrantes serían Aquaru con un nivel de poder en bestia con 150 unidades, Woman War que tiene un poder de 700, Fantasma Verde que tiene un poder de 40 más o menos porque es una simple humana con poderes que le dan ventajas como la invisibilidad, Inmortal que es el más fuerte de los guardianes que tiene un poder de 13.000, Hombre Marciano con un nivel al máximo del escalón Berserker y Furia Roja y mi favorito de los guardianes del globo porque es rojo y rápido, mi poder favorito, que su nivel de poder normalmente es de 500 pero tiene un plus que sirve para personajes que no tienen una buena velocidad de reacción o sean muy lentos. Y por último Darkwing con un nivel de 23. Tiene este nivel porque simplemente es un humano, su poder como terrícola sería de 10 y con su tecnología aumentaría a 23. En un momento de la pelea Darkwing terminó debajo de un tanque con una mujer después de que uno de los Hulk fusionado con un pitufo se lo lanzara. Se ve que no podía levantar el tanque porque le hacía mucho daño o simplemente no podía levantarlo, pero yo creo que ambos. Cuando estaba por caer arriba del tanque aparece Omni-Man que levanta el tanque fácilmente con una mano. El poder de Omni-Man debe estar al máximo del rango nuclear con unas 50.000 unidades. Mientras tanto los otros héroes se encontraban peleando y salvando más personas y cuando terminan entre todos vencerían fácilmente a los gemelos Mauler. Más tarde nos mostrarían a Mark, el personaje principal e hijo de Omni-Man, que todavía no había desarrollado sus poderes, su padre que viene de otro planeta donde obtiene su poder al llegar a tal edad, pero se ve que con él está tardando más de lo normal. Cuando Grayson llega al colegio ve un bravucón llamado Todd que estaba molestando a una chica. Mark se le para de manos pero Todd lo golpearía, pero gracias a su compañera que le pegó en los no fue a peor. El nivel de poder de Mark debe ser de unas 2 unidades y el nivel de Todd debe ser de unas 3. Recordemos que al ser humanos la diferencia de un punto puede ser mucho, ya que el nivel promedio es de 5. En la noche Mark estaba trabajando y sin querer avienta una bolsa de basura hacia el espacio, o sea había obtenido sus poderes. Le contaría a su padre y Nolan Grayson, el nombre que adoptó Omni-Man, nos contaría que viene de un planeta llamado Viltrum, que es una especie de mezcla entre Saiyajin y kryptonianos. En su planeta las personas son muy parecidas a los humanos, pero con poderes como volar, contradiciendo las leyes de la gravedad, super fuerza, super velocidad, resistencia, entre algunos más. Y una vez que cumplen cierta edad son llevados a otro planeta para ayudar y que haya paz. En la madrugada Mark estaría ansioso de probar sus poderes por lo que intentaría practicar vuelo lográndolo, pero no le fue tan bien. Al otro día Mark entrena con su padre su vuelo, pero de igual manera se estrella contra el suelo con gran fuerza. También le enseña algunas técnicas para pegar más fuerte usando todo su cuerpo y golpear. Para demostrárselo le pega fuertemente a la panza. Mark se volvería a enfrentar a Todd, pero esta vez lo dejaría en ridículo porque se dejó golpear, para mostrarle que no tiene fuerza comparado a él. El poder de Mark con sus poderes actualmente debe ser de 500. Mark intentaría ser por su cuenta un superhéroe, logrando impedir su primer atraco y venciendo a un hombre de piedra llamado Titán. El poder de Titán debe ser de 375 aproximadamente. Omni-Man ve a Mark con ese traje y lo lleva con el hombre que le hace el traje a muchos superhéroes. Y una vez que se le ocurrió el nombre que iba a usar terminaron su traje, y así nació Invencible. Sigue entrenando y haciendo más su trabajo como héroe, aumentando su poder hasta las 710 unidades. Recordemos que su raza es muy fuerte, por eso su nivel aumentaría tanto. Después los guardianes del globo recibirían una alerta supuestamente hecha por Darkwing,
Una vez que estaban todos, aparecería Omni-Man yendo directamente por Inmortal, pero gracias a Furia Roja lograría esquivarlo. Como dije anteriormente, estos serían los niveles de poder de los Guardianes y Omni-Man, pero los héroes tendrían el plus de velocidad de Furia Roja, ya que él impedía que se fueran golpeados, pero no duraría mucho, ya que no lo agarraría y le destrozaría la cabeza. Omni-Man aparentemente muestra más fuerza, aumentando hasta las 75.000 unidades. Omni-Man los vencería uno por uno. Sería Ala Oscura, Fantasma Verde, seguido de Aquarus. Después vendría Martian Man, que por unos momentos podían llegar a vencerlo junto a War Woman y Inmortal. Pero Omni-Man le arrancaría una parte de su cuerpo, que supongo que era el cerebro, luego mataría a la mujer y por último Inmortal. Pero de igual manera quedaría destrozado y se desmayaría en medio de la zona de crimen. Después llegarían unos oficiales y médicos especiales al lugar y pondrían en recuperación al señor Grecio. Mark y su madre son llevados a la Agencia de Defensa Global y nos muestran a Cecil, que es el encargado de todo esto y quiere averiguar qué fue lo que realmente pasó. Gracias a la ausencia del héroe Omni-Man, Invencible debía reemplazarlo y aparentemente llegaría a su combate más heavy, que era una invasión de unos alienígenas extradimensionales. Mark, al llegar al área del combate y ver tantos muertos, se pondría nervioso, pero llegaría el Team. El nivel de poder de los Flexion normalmente debe tener un nivel promedio de 30, y entre todos ellos llegarían al máximo del escalón continental. El poder del equipo de héroes sería este: el de Eva Atómica sería de 1000, el de Rexplode es de 150, el de Duplicadora depende de cuántas veces se duplique, pero normalmente debe tener 100, gracias a que puede clonarse para que maten a una copia suya y al original no le pase nada. Y por último Robot, que tiene un nivel de 500. Claramente los buenos no tenían oportunidad, ya que eran demasiados y cada vez había más, pero de la nada empezarían a envejecer, por lo que se retirarían, pero de igual manera volverían con aún más tecnología. También encontrarían la forma de no envejecer, aumentando su poder y venciendo a los héroes. Y el líder de los Flexianos, al ver que Invencible tiene interés con Eva, decide atacarla, pero Mark se enojaría desatando más poder, destrozándole la cara, pero se ve que la resistencia del líder es muy alta. Robot descubre la manera de hacerlos envejecer, que es rompiendo su brazalete, pero volverían a escapar. Más tarde Nolan le despertaría volviendo a su casa, pero aparecería Cecil, que le advertiría sobre una amenaza que se acercaba a la Tierra, y Mark decide ir. El nivel de poder de Mark yo creo que aumentó hasta los 1000, y el poder del extraterrestre que se llama Valen debía ser de 30.000 aproximadamente, y después de unos cuantos golpes empiezan a hablar y Allen le dice que él se encargaba de ver qué tan fuertes son los habitantes de cada planeta, pero se había equivocado con otro planeta llamado Rubat y decide irse. Pero ahí no acaba todo, porque volverían los molestos alienígenas a invadir la Tierra, pero serían más fuertes que nunca, ya que su jefe era capaz de vencer a Mark. El poder del líder debe ser de 4000, de los Flexianos promedio de 98 más o menos, y entre todos llegarían al rango nuclear con alrededor de 25.000 unidades. Pero aparecería Omni-Man y los derrotaría, logrando que se marchen, pero se metería el portal con ellos, acabando con todos en su planeta. Y al parecer Omni-Man tiene más poder del que parece, ya que genera estas explosiones solo volando y estrellándose todo, y al final del día volvería a casa como si nada. Después del asesinato de los Guardianes del Globo, Cecil le propone al Robot ser el líder de los nuevos Guardianes. Después de esto harían una convocatoria para ver quiénes iban a ser los integrantes del nuevo grupo. Claramente ya sabemos que el Team iba a participar, y como dije en el video anterior, el nivel de poder de Robot es de 250, de Rexplode tiene un poder de 150 con su plus de poderes, Duplicadora 100 y Eva Atómica 1000. Eva se enfrentaría a un hombre gigante que debe tener un poder de 170. También hay un hombre mono que le calcula el mismo poder, pero con más agilidad y resistencia. El hombre mono pelearía contra una chica que tiene el poder de achicarse, que debe tener un poder como el humano promedio, pero gracias a su poder puede enfrentarse a gente más poderosa. Después veríamos la pelea entre Black Samson, que debe tener un poder de 145, que le tocó pelear contra una chica eléctrica, que tiene un poder de 250, pero perdería gracias a la experiencia de Samson. Y el último personaje que nos mostrarían sería Chica Monstruo, que tiene un poder muy grande, ya que fácilmente destrozó Rex. Su poder debe ser de 400. La mayoría de ellos se encontraban en el rango de bestias, menos Chica Monstruo, que está en el rango de superhumano, y Eva Atómica en el rango berserker. Los que quedaron fuera del grupo fueron el chico gigante, el hombre mono y la chica eléctrica, y Eva decidiría irse por su cuenta,
ya que no quería formar equipo con Rex, que la había engañado con Duplicadora. Así que estos serían los nuevos guardianes del globo. Mark se encontró con Amber en su casa, pero Cecilia lo necesitaba para derrotar a un villano. Mark en un principio no quería ir, pero termina aceptando, y se encuentra con Eva en el lugar. El villano era Doctor Sísmico, que gracias a sus armas sísmicas que les permitió golpear con la suficiente fuerza a Mark para que salga volando. Debe tener un poder de 500, estando en el tope del rango de superhumano. Eva e Invencible podían vencerlo por sí mismos, pero tenían que estar pendientes de que no haya ningún herido. En un punto de la pelea le empiezan a fallar sus guantes al Doctor, gracias a los ataques de Eva, y termina cayendo en un foso de lava. Más tarde el asistente de Cecil dice que Omniman les costó derrotar a un Kaiju, que debe tener un poder bruto de 30.000 teniendo un poder de nivel nuclear, a comparación del de Omniman, que tiene un poder de 70.000. Pasa un tiempo y Cecil aparece en la casa de Omniman para decirle que lo necesitaba por una misión en Marte, pero este dice que no. Al llegar Mark y escuchar esto decide ir él. Cuando llegan a Marte, Invencible se despista por un segundo y pierde a los astronautas. Y una vez que los encuentra, en el lugar donde se encontraban aparecen unos marcianos, llevándolos con el rey. El nivel de poder de los marcianos debe ser de 450 y el del rey debe ser superior, teniendo 750 unidades. Esto suponiendo que Martian Man era el más fuerte de lo normal. El rey preguntaría a qué se debe su visita e Invencible diría que solo es un viaje de exploración y que él estaba por si pasaba algo, pero viendo lo sucedido ya se irían. Pero el marciano dice que no, porque si unas cosas rosas llegara a atrapar a algún humano se infectaría provocando una catástrofe. Debido a lo que dijo, el nivel de poder de alguien infectado debe ser mínimo de 10.000, porque sería capaz de vencer a una sociedad entera de marcianos. Pasó el tiempo y Invencible fue venciendo villanos random, como uno que lanza rayos láser que es parecido a un Power Ranger. La mayoría de los villanos no deben superar las 100 unidades. También lo vemos entrenar con su papá, deteniendo y devolviendo al espacio un meteorito bastante grande, parecido al que levantó Omniman en la dimensión de los Flexion. Un día normal donde cumplía su labor como héroe se volvería a encontrar con Titán, del cual veríamos escenas donde intenta hacer su trabajo sin hacer tanto daño. Titán le pediría ayuda para poder vencer a su jefe, Machine Head. Después de pensarlo un poco aceptaría, llevaría a cabo el plan de Titán, que debía suceder justo cuando dice Toad su guardaespaldas no esté, porque de lo contrario podrían escapar teletransportándose. Una vez que entraron encargándose de toda la seguridad y ya estaban frente al jefe, este, siendo una máquina literalmente, había visto todas las posibilidades, contratando unos villanos para que se encarguen de ellos. El poder de Invencible para este momento debe ser de 2000 en el rango continental, y el de Titán se debe mantener igual con 375, y los villanos serían Karsk en el rango superhumano con 450 unidades. Magmaniac tendría el mismo poder, con la diferencia que sus poderes serían de lava. Caesar Tyrant estaría entrando en el escalón de superhumano con 250 unidades. La verdad es que este personaje me sorprendió, ya que fue capaz de agarrar a Mark y aguantar sus golpes. Furnace, que tiene 260, y por último Battle Beast, que tiene un poder brutal en el rango planetario, el mismo donde estaría Omniman. Mark, ya al estar cansado de todo esto, se enoja golpeando fuertemente a Caesar Tyrant, Kurtz y Magmaniac, aumentando su poder hasta las 6000 unidades aproximadamente, pero sería vencido fácilmente por Battle Beast y su sorprendente poder. Cuando parecía que Invencible ya estaba perdido, llegarían los nuevos Vengadores, pero serían vencidos fácilmente. Samson, furioso después de que Beast golpeara a Invencible, intentaría hacer algo, pero quedaría sin mano. Chica Monstruo, al ver esto, se deshace de Karsk y golpearía un par de veces al gigante, pero terminaría con la cara destrozada. Los guardianes, que aún podían levantarse, unirán sus fuerzas venciendo a la mayoría de los enemigos, menos a Battle Beast, que no se molestaría en malgastar su tiempo y decide irse del lugar, dejando casi muerto Invencible, Samson y Chica Monstruo. A Titán no lo cuento porque quedó sin heridas graves y fue derrotado con ataques que no son nada comparables a los de Invencible. Machine Head, al ver que su plan había fracasado, le dice a Isotop de irse, pero este ya lo había hecho, ya que todo era una trampa de Titán para quedarse con el poder. Y Mark, junto a su novia Amber, acompañarían a su mejor amigo William para una universidad. En uno de esos días, se liberaría uno de los cyborgs del científico loco, Sinclair, y pelearía con Invencible. El cyborg sería superior a Invencible, que tiene un poder de 2000 unidades, por ende el poder del cyborg debe ser de al menos de 2500 unidades,
estando ambos en la parte más baja del rango continental. Este estaría a punto de ahogar a Mark, pero el héroe le arrancaría su ojo robótico, provocando que la persona que estaba dentro se vea y recobre la conciencia, suicidándose. En el transcurso de la pelea, William se entera que su mejor amigo es invencible. En la noche, William es raptado por los cyborgs. Él iba a ser transformado en uno de ellos por Sinclair. Mark llegaría a la zona que estaba debajo de la universidad de las alcantarillas, y ahí pelearía contra 3 de los reanimados. Y obviamente no tendría oportunidad, ya que entre los 3 tenía alrededor de 7000 unidades de poder. Pero de vuelta el héroe lograría sacarle la máscara robótica a uno de ellos, que sería Rek, el novio de William, que al verlo recapacitaría y ayudaría a Invencible a vencer a los demás. No, no, stop! You'll ruin yourself! Mark, junto a su mejor amigo, le dejarían un regalito estético a Sinclair, dándole un fuerte golpe en la cara. Robot, que en realidad era Rudy Connors, había liberado a los gemelos y los estaba utilizando para pasar su conciencia a un nuevo cuerpo, ya que estos dos son clones y son muy inteligentes. Una vez que tienen todas las piezas y logran hacerlo acordado con Robot, este los traiciona y escapa del lugar presentándose con sus compañeros. Cecil le revela a los nuevos guardianes la verdad sobre Omni-Man y minutos después va a hablar con este para ganar tiempo. Nolan intentaría hacerle daño, pero no lo lograría, y Cecil se teletransporta dejándole 3 reanimados super mejorados, pero Omni-Man vencería a cada uno de ellos, que tendrían un poder entre 8900 unidades y 9000, y Omni-Man estaría en el rango planetario con 70.000 unidades de poder, un poder muy bestial. Una vez derrotados traerían de vuelta el monstruo gigante con el que se había enfrentado anteriormente, pero este volvería más fuerte, aumentando su poder de 30.000 a 90.000 unidades, estando en la parte más alta del rango planetario. Nolan no tendría oportunidad contra Ave María, así fue nombrado por Cecil. La bestia estaría haciendo pedazos a Omni-Man, pero llegaría Invencible para ayudarlo junto a Eva, pero esta no interveniría por órdenes de Cecil. El poder de Mark pudo haber aumentado a los 3000, pero aún así no sería nada contra Ave María. En otra parte del planeta, los gemelos revivirían a Inmortal para controlarle la mente y este así matase a los nuevos guardianes. Pero al despertar, este se resiste al control mental gracias a su furia hacia Omni-Man y va en busca de él. A Robot y a los nuevos guardianes del globo. ¿Dónde está Omni-Man? ¿Dónde está? El poder del héroe es de 13.000, pero al estar enojado y capaz que gracias al ser resucitado volvió más fuerte, tendría un poder de 16.000, ya que este pudo golpear varias veces más a Omni-Man y hacerle más daño, y eso que estaba solo. Pero también hay que tener en cuenta que Omni-Man estaba cansado gracias a todo el daño que recibió. Mark vencería a Ave María gracias a conectarle unos cables que lo fresarían, algo raro ya que Omni-Man, siendo más débil, aguantó un super rayo láser que solo le provocó el sangrado nasal más caro de la historia. Una razón lógica podría ser que al estar modificado tenía circuitos robóticos o algo similar que se romperían gracias a la descarga eléctrica, pero no se sabe. Omni-Man e Inmortal pelearían por un rato, ambos recibiendo un daño considerable, pero Omni-Man lo atravesaría con su brazo y después lo partiría a la mitad, muriendo por segunda vez el héroe llamado Inmortal. Mark, después de ver lo que hizo su padre, le pide una explicación, y esta responde diciendo que los Vultrumitas no son héroes, son conquistadores de planeta, que están armando un ejército a lo largo de todo el espacio. Además que tienen la facultad para vivir miles de años, que los humanos son seres insignificantes y que por más que ama a su madre, para él es como una mascota.
haciendo enfurecer a su hijo, comenzando un nuevo combate entre ambos, pero no sucedería mucho que digamos, ya que Omniman bloquea todos los golpes de Invencible y lo hace añicos mientras intenta convencerlo. Cecil intenta ayudarlo con bombas, pero tampoco logra algo. El Viltrumita es muy fuerte y va destrozando toda la ciudad con el cuerpo de Invencible, matando a un montón de civiles. Pone a Mark frente a un subte y hace que él vea cómo mata a todos los pasajeros al colisionar con él y su padre. Nolan lo lleva a una montaña donde lo golpea brutalmente y donde sale el meme tan famoso, pero cuando está a punto de matarlo recuerda los momentos felices que vivió junto a él y su madre, y lo deja vivir, explicándole que lo que hace es una pérdida de tiempo y que en 500 años todo lo que conoce, todo con lo que se encariñó desaparecerá, pero este le responde que aún lo tendrá él, haciendo que se ponga muy triste y se marche del planeta. Mark se recupera después de 2 semanas y habla con Alien, que le dice que debe prepararse para un futuro y posible ataque de los Viltrumitas. Y así terminaría la primera temporada de Invencible, la serie.